con el orden del día que corresponde a la fecha. El primer punto es aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 12 de julio de 2019. Habéis recibido todos el acta del primer pleno que hubo. Si queréis os leo los puntos de que se trataron en el pleno o no, sin más. Vale, ¿se aprueba el acta? Levantar la mano. Vale. Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 12 de julio de 2019. Vale, el segundo punto del orden del día, dación de cuenta de los decretos dictados por Alcaldía en el periodo comprendido entre el 11 de julio y el 26 de agosto de 2019. Se han adjuntado copias de todos los decretos que he firmado. Si tenéis alguna duda de alguno. Nosotros sí queríamos preguntar una cosa, un poco por ignorancia y... A ver, con todo este rollo de la protección de datos, vemos que aquí aparecen números de cuenta, DNIs, nombres, nos parece un poco escandaloso y no sabemos si está bien dentro de la legalidad o no. Porque a mí, desgraciadamente, dejo en casa, mis hijas no van a leer porque no saben leer, pero mi mujer puede leer cualquier documento que aparezca aquí. Culpa mía por dejarlo igual en una zona que no tengo que poner, pero bueno. Hay números de cuenta, no sé, para mi punto de vista me parece un poco escandaloso. No sé si está bien, mal o... Puede estar bien o mal, no, tampoco. Es la primera vez que se plantea este tema. Yo creo que el problema está en que nosotros estamos obligados a confidencialidad, entonces tenemos que custodiarlo nosotros. Es cuestión nuestra, ¿eh? Es cuestión, o sea, lo que sí está claro es que todo documento que se haga público tiene que ir sin los datos por el tema de la protección de datos, ¿no? Personales. Pero el resto es cosa nuestra, ¿eh? Sí. Y por ese motivo, entre otros, también era lo de las tablets dichosas, que bueno, a ver si ya no andan papeles por ahí, porque los papeles también se pueden extraviar. La tablet estará en casa y la firma electrónica y solo se va a poder recibir y leer estos documentos por nosotros, vamos. Perfecto. Vale, es que casco. ¿Alguna otra pregunta? ¿De alguno de los decretos? ¿Alguna duda? No. Siguiente punto del orden del día. Sí, porque esto se da cuenta sin más. Aprobación de la adhesión, si procede, al sistema de adquisición centralizador a través de la Central de Contratación Foral de Vizcaya de la Diputación Foral de Vizcaya. A ver, un momentito, si puedo, porque, bueno, perdido. Bueno, ya esto lo comentamos también en la comisión informativa. Sabéis que la adhesión a la central de contratación no implica a que tengamos que adherirnos a todos los contratos que ellos publican, sino a los que nosotros decidamos que nos convienen o nos interesan, por importe, porque nosotros decidamos que sea así. En la comisión informativa, bueno, estábamos todos de acuerdo. Lo sometemos a pleno, se somete a votación. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, pues es el momento. Nosotros como grupo lo hablamos antes un poco. En principio nos vamos a abstener. Estamos de acuerdo, bueno, el tema es no nos vamos a oponer. Entonces, lo que salga, lo que decían los demás, que no... Nosotros estamos en una postura un poco más neutra. En la comisión lo que sí aprobamos es que se eleve el dictamen a pleno. Sí. No es que se aprueba el contenido, sino el dictamen. Sí. Yo por eso dije que sí. Pero bueno. Eso es, hablamos sobre qué conllevaba adherirnos o no y bueno. Vale, pues no es más que eso. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Os abstenéis entonces? ¿Abstenciones? Nosotros 4. Por 9 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y del Grupo Independiente de Gorliz y 4 abstenciones de los concejales de Euskal Herria Bildu, se aprueba la adhesión al sistema de adquisición centralizada a través de la Central de Contratación de la Diputación Foral de Vizcaya. Siguiente. Oye, perdona un momento, quizá comentamos antes que los plenos igual pasan demasiado rápidos, como es un momento ahora que hay gente escuchando y todo esto, a ver, explicar un poco el punto, me acuerdo ahora, que quedamos un poco que
que aunque lo tengamos claro nosotros los concejales, sí. que de Me cara al público parece, me explicar... parece más que apropiado. De hecho, Sí. el informe que se elevó en la pasada Junta de Información se aludían a las ventajas que tiene el acceder a la central de compras de Diputación, en los que se manifiesta leo, ¿no? La reducción de los costes de adquisición de bienes y contratación de obras y servicios por parte del consistorio, la mayor transparencia y seguridad de la contratación pública, la reducción de la burocracia administrativa, el fomento de medios telemáticos, la mejora de la calidad y nivel de trazabilidad. Y sobre todo, en mi opinión, y es un poco de los argumentos principales que han llevado a que intentemos y que promovamos esta medida, es que en un primer momento liberamos a los recursos propios de este ayuntamiento de desarrollar pliegos que puede desarrollar un ente como es la Diputación Foral, con su capacidad técnica y su capacidad de recursos humanos, de tal manera que nuestros recursos propios los podemos destinar a aspectos más particulares y necesidades más particulares que puede tener este ayuntamiento. Obviamente, esta central de compras a nivel económico permite acceder a precios que, contratando individualmente, este ayuntamiento no podría acceder tan fácilmente. Y a modo de ejemplo, voy a trasladaros un poco la carátula del pliego de cláusulas técnicas que la Diputación, la Central de Compras, está promoviendo ahora para el suministro de energía eléctrica para los años 2020 y 2021 para las entidades locales. La Central de Compras ha promovido, por un lado, para los entes forales y, por otro lado, para las entidades locales, para los ayuntamientos. Entonces, a esta compra se han adherido 70 ayuntamientos y la licitación, el presupuesto máximo de licitación anual es de 22 millones de euros con IVA. Son por 2 años, son 50 y tantos millones de euros que el proveedor de energía eléctrica va a ofertar. Entonces, eso hace evidente que nosotros estamos lejos de poder adquirir esos precios. Y además, en particular, que es lo que puede suscitar más reparos, es que además del precio, también se tiene en cuenta aspectos como la atención al cliente que se va a dar a los ayuntamientos y metodologías de elaboración de planes de despliegues de puntos de recarga para vehículos eléctricos. O sea, promueve también iniciativas que quizás para un ayuntamiento no es tan fácil por conocimiento técnico o quizás visión un poco de proyectos más globales como puede ser Diputación. Entonces, este es un ejemplo y lo que se ha hablado ya en esta mesa es que, aparte de que no tiene costo alguno para el ayuntamiento la adhesión, no excluye otro tipo de contratación por otro tipo de ámbitos. Es decir, el ayuntamiento puede seguir licitando las compras a su ritmo con las condiciones o aspectos de un pliego que estime de valor, a pesar de que la Diputación por la Central de Compras también lo esté promoviendo, porque quizás este ayuntamiento quiere promover un aspecto quizás local en una contratación puntual o cualquier otro ámbito. Así que al no ser obligatorio no nos obliga a contratar siempre por este modo. Entonces, un poco, a grosso modo, lo que aporta esta Central de Compras de Diputación. Ahí. Sí, más o menos queda claro. Siguiente punto del orden del día. Aprobación, si procede, de la solicitud de clasificación del puesto de tesorería reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional a la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros del Gobierno Vasco. Esto también lo hablamos en la Comisión Informativa de Interior. Sabemos que el tesorero es un puesto de nacional, un habilitado nacional, y
La cuestión es que en la valoración de puestos de trabajo anterior no estaba bien recogido y bueno, se ha solicitado que lo recojan bien y que lo valoren correctamente. Hemos contratado a un TAG para que nos vaya preparando los pliegos para contrataciones y demás. Pero bueno, mientras tanto y mientras conseguimos también un interventor al que podamos habilitar con las funciones de tesorero, pues bueno, la cuestión era que había que valorar correctamente su puesto. Ahí. Eso es. El informe simplemente dice que municipios de más de 5.000 habitantes tienen que tener el puesto del tesorero. Es obligatorio. En nuestro caso pasamos un poco de 5.000 habitantes, pero en este ayuntamiento tenemos el agravante de que la plaza de intervención está vacante desde hace 5 años. Eso es. 4 años, vamos. Luego hasta por enfermedad y luego vacante. Que se va a crear lo que se hace ahora es pedir un dictamen al Gobierno vasco para que se pueda meter en la relación de puestos de trabajo el puesto de tesorero interventor. Eso es. A ver si con esto ya supone un poco más de... Sí, porque si no sería también sobredimensionar la plantilla y en vez de tener un interventor y un tesorero, pues darle las funciones de tesorería también al interventor. Y así pues dejaríamos de tener una interventora accidental y tendríamos el nuestro todos los días de la semana. ¿Se aprueba? Queda aprobada por unanimidad la solicitud de clasificación de puesto de tesorería reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional a la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros del Gobierno Vasco. Quinto punto del orden del día, aprobación, si procede, de designación de la mesa de contratación permanente. Bueno, esto también lo hemos modificado, porque ya que hemos contratado un técnico, un TAG, y es funcionaria interina, pues le hemos puesto a ella en la mesa de contratación, que es la que más controla de este tema y, lógicamente, tiene que estar ella. La mesa de contratación está compuesta por un número de funcionarios y un político. En este caso, pues el político sería yo y lo demás serían todos funcionarios y técnicos. Os digo, si queréis, en que, bueno, la mesa está compuesta. La presidenta soy yo, la alcaldesa, el vocal es el secretario del ayuntamiento, el segundo vocal es el interventor, en este caso accidental hasta que se cubra, el tercero es el TAG, que es la persona que hemos contratado ahora para los pliegos, y luego la secretaria de la mesa, que es H. Guiñe. ¿Se aprueba la designación de la contratación permanente? Queda aprobada por unanimidad la designación de mesa de contratación permanente. Sexto punto del orden del día, creación de comisión de información especial del Plan General de Ordenación Urbana. Se va a crear una comisión específica para promover, bueno, más que nada, para agilizar el tema del Plan General, que lleva muchísimo tiempo pues, de retraso, digamos. La comisión va a estar formada por los 13 miembros del ayuntamiento, 12 y el alcalde. Y la propuesta de la alcaldía es delegar la presidencia en Gaby. Bueno, él se encargará de convocar las reuniones, de agilizar un poquito el tema. Bueno, ya creo que está bastante avanzado, quedan 2 informes y espero que antes de que acabe el año ya lo podamos tener solucionado. La mesa, o sea, la comisión está. En principio solo existirá mientras exista la necesidad. Sí, una vez de que esté aprobado el plan general, pues... amaitzen da legislaturaren barruan onartzen baldin bada PGOa, orduan komisioa desagertzen da. Hori da. ¿Se aprueba la creación de la comisión? ¿Bai?
El otro día también comentamos, bueno, y me parece que tenemos que volver a repetir sin más para que quede, antes de que se haga la exposición pública del PGU, no sé cómo será, si será por zonas o será global, sí nos parece, y lo dijimos el otro día, de recibo que sobre todo, ya sabemos que no son todas las zonas tan afectadas, sino las zonas que son afectadas realmente porque hay un cambio drástico de cómo han sido o cómo van a ser, que se les llame un poco antes de esa exposición pública a esos afectados, para que lo vean in situ y se les diga, esto es lo que hay, mañana va a pasar a la exposición pública para que sepáis, para que luego no vengamos y digamos, no, es que yo no me entero que había una exposición pública. Ya. No, nos encargaremos de que todos los afectados sean conocedores de cuándo se va a presentar y cuándo se va a exponer y el plazo de alegaciones y demás. Vale, es que... Vale. ¿Se aprueba la creación de la Comisión de Información? Queda aprobada por unanimidad la creación de la Comisión de Información Especial del Plan General de Ordenación Urbana. 7º punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Ahí? Yo tengo una pequeña duda. El año pasado fui afectado, este año no, pero bueno. El Gobierno vasco ha cambiado la forma en la que tienen que viajar los niños al colegio y ya estuvimos el año pasado, como ciudadanos, estuvimos aquí el año pasado hablando sobre la necesidad probablemente del ayuntamiento, estás en educación, de dotar probablemente a los autobuses o a los niños de menos de 2 años con unos arneses adecuados, porque aparte de que creemos que es muy importante la seguridad de los críos y las crías, por cierto, creemos que es importante que desde el principio nuestras niñas y nuestros niños empiecen en el colegio, porque el que no empieza probablemente no vuelve luego al colegio público y al final se acaba desmantelando. Entonces, durante el año pasado el Gobierno vasco dijo que, la verdad es, personalmente no sé cómo está ahora mismo, el Gobierno vasco dijo que antes de este año iba a hacer algo. El año pasado se les dejó viajar. Realmente nosotros tenemos un trayecto corto aquí en Gorliz, no es peligroso porque es un trayecto corto en el que el autobús no va a más de 30 km por hora, pero saber si, igual deberíamos de pensar en cómo se puede hacer para que nuestras niñas y nuestros niños vayan correctamente al colegio. El año pasado la respuesta que dio el Gobierno vasco cuando le planteamos este problema es que iban a retomarlo y que para este curso iba a estar en todo en norma. Se supone que cuando este año han sacado a concurso, o ya estaba el concurso el año pasado, a las empresas les van a tener que pasar la necesidad de que lo que tengo que tener que consultar la dirección del colegio a ver si tienen alguna noticia y sobre todo, pues eso, si ya tienen en cuenta la cantidad de número de niños de 2 años para el tema de los arneses que sean necesarios y toda esa cosa. Sí, si puedo aportar mi experiencia, que también he trabajado en este ámbito. Yo hace 20 años estuve aquí llevando los críos en un microbús a la Aurrescola, a Ores Aranse, y era el mismo servicio de autobús el que nos proporcionaba los arneses para los críos. Entonces podríamos hablar con ellos. Si los autobuses que no están dotados de cinturones de seguridad, pues que a ver si nos pueden aportar, y si no, la misma empresa. A ver, yo creo que esto no solo a nivel del Gobierno vasco, sino que hace 2 años fue cuando empezaron las nuestras pequeñas, las mayores. Las mayores tenían ya 2 años. Arnés. Les ofrecieron la posibilidad del arnés del colegio. Yo no sé si lo proporcionaba el colegio o qué lo proporcionaba. El problema es que yo, por ejemplo, me encontré el problema de que tenía que ser mayor de 15 kilos. Cuando empezamos a empezar el colegio, de repente ese arnés que nos habían ofrecido que iba a estar allí ya no estaba. Se les preguntó el por qué, nadie supo decirnos nada. Bueno. Entonces, han empezado el año pasado otra vez con unos problemas bastante serios, porque lo que son... A veces no teníamos autobús. El problema es que ese arnés que se está hablando ahora no solo coge a los niños de 2 años. Ese arnés aparece que es hasta los niños de 6 años. Entonces el ámbito es bastante mayor de lo que creemos.
Ojalá que se solucione con un arnés y que se tenga que hacer algo, pero tiene mala solución. En concreto, el año pasado el problema que había era que estaba ya dado el servicio. No sé si es para un año, para 2 años, no sé cómo está. Bueno, creo que es importante porque estuvimos bastante tiempo sin autobús. Yo esta mañana preguntaré en la dirección del centro donde están, no sé si mañana trabajarán. El lunes empiezan ya los profesores y la dirección. Y si no vuelvo mañana con ellos, el lunes ya nos ponemos en contacto a través de la dirección con transporte escolar del Gobierno vasco y a ver en qué condiciones está la situación de esto. El año pasado, desde luego, el compromiso es que este año iban a ir transportados los niños de 2 años. El año pasado alegaron eso, la normativa. Eso, sí. Bueno, pues lo intentaremos aclarar antes de comenzar el curso para que no pase nada. ¿Más cuestiones? Pues si no hay más temas que tratar, damos por finalizado el pleno del día de hoy. Es que ricasco por asistir.